Hola, esto es un nuevo capítulo de La Membrana. Aquí está Josué Matamoros. Hola, y aquí está Pachi, ¿cómo están? ¿Todo bien, Pachi? ¿Y usted? Ya tenemos un estándar de intro. Sí, todo bien, todo bien. Está bien. Bueno, hoy tenemos un tema muy navideño, muy acorde con la época, ¿verdad, Sí, Pachi? así es, porque justo en esta época pagan el aguinaldo a la gente que tiene aguinaldo y muchas veces y la gente gasta mucha plata, Además tenemos en esta época mucha alegría en el corazón y mucha alegría, muchas ganas de compartir. muchas ganas de compartir. Pues Exacto. sí, Entonces la idea de hoy es hablarles sobre la obligación moral de ser altruista de sería, ser ¿no? altruista, sí. Entonces, para esto queremos comenzar contándoles con un ejemplo que hace un filósofo que se llama Peter Singer, que ya les hemos comentado en el pasado, eh, que él tiene un curso en Coursera que pueden hacer gratis, que se llama Altruismo Efectivo. Está en inglés, pero se puede poner subtítulos en español. Y también tiene un libro súper bueno que se llama The Life You Can Save. En estas dos cosas vamos a basar nuestra conversación del día de hoy, prácticamente, ¿no? Sí. Bueno, la discusión empieza así. ¿Ustedes qué hacen si van caminando a su trabajo, tienen puestos unos zapatos nuevos, van caminando, no están apurados, digamos, pero van caminando a buen ritmo y saben que van a llegar a la hora que tienen que llegar? Pero sí, no tienen mucho tiempo más que eso, digamos. Y mientras van caminando pasan al lado de un estanque que está un poco sucio y notan que dentro de este estanque, que es muy bajito, digamos, quizás si ustedes se meten les llegará a la media pierna, medio muslo, ven que hay una niña pequeña, tan pequeña que no llega al piso. Y ven para un lado, ven para el otro y no ven a ningún adulto que está viendo a esta niña, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que esta niña no está logrando respirar con la frecuencia óptima, digamos. Y se dan cuenta que ustedes son la única persona que puede salvar a la niña. ¿Qué harían? ¿Se meten al estanque a salvar a la niña? Si se meten al estanque a salvar a la niña, se van a ensuciar. Se le van a ensuciar los pantalones, los zapatos que justo se compraron hace poco, van a tener que regresarse a su casa, a cambiarse, van a llegar tarde al trabajo. Es decir, va a tener un costo para ustedes. Entonces, meterse tiene un costo. Pero por otro lado, está la opción de no meterse. Total, a ustedes nadie los vio, que ustedes pasaron al frente de esa niña. Siguen caminando a su trabajo y listo. ¿Qué hacen? ¿Qué haces tú, En Josué? consecuencia, la niña moriría. Yo salvaría a la niña, arruinaría los zapatos nuevos, caros, de 100.000 colones. Llegaría tarde al trabajo, pero salvaría a la niña. ¿Usted, Pachi? Sí, también, por supuesto. Han hecho este experimento y le han preguntado, le han hecho han puesto este escenario a mucha gente y les han hecho la pregunta y la gente responde que salvaría a la niña a pesar del costo que tendría para ellos. Esa es la tendencia normal y no hay que ser ningún santo. Lo normal es que la gente responda que salvaría a la niña, ¿verdad, Pachi? Sí, exacto. Pero ¿qué Eh, tal si les dijéramos que ustedes están yéndose para el trabajo, ignorando a esta niña y dejándola morir en este momento? Bueno, suena como un chiste o suena como algo extraño, pero resulta que así es. O sea, eso es lo que está pasando en nuestra realidad, ¿verdad, Pancho? sí, porque lo que pasa es que actualmente más o menos el 10% de la población vive en pobreza extrema. Pobreza extrema es aquella pobreza de personas que viven con menos de 1.90 dólares al día. Y el problema es que estas personas mueren por razones que son totalmente prevenibles y que no existen en países desarrollados y probablemente en Costa Rica, por ejemplo, donde nosotros vivimos, probablemente tampoco existen, o No, quizás no a ese nivel, no sí. a ese nivel, Y ¿no? esos 1.90 dólares están ajustados tanto a inflación al país exacto. Entonces, lo que ustedes Sí, conocen como 1.90 dólares es exactamente, o sea, esa es la plata con la que vive esta sí, gente, ¿no? digamos, porque no es como que 1.90 dólares en Estados Unidos lo que compraría es lo que compraría 1.90 dólares, el equivalente a 1.90 dólares en ese país, ¿no? Ujú. No es como que los dólares valen mucho más si voy a, no sé, a Etiopía, pero no. Pues sí. Entonces, ese es el argumento, y el argumento está relacionado a, bueno, ahorita vamos a mencionar estadísticas, aunque también ahorita vamos a hablar de cómo las estadísticas arruinan la intención de esto y cómo es mucho más efectivo solamente apelar a las emociones, pero bueno, las estadísticas son reales también. Eh,
Sí, bueno, voy a mencionarlas. Sí. Sí, sí. O sea, el asunto es que en el momento en que se escribió este libro, no estoy seguro si es la primera edición o cuál, pero no importa, esto fue en este milenio, fue el 2009 en adelante, mueren 18 millones de personas por año por causas prevenibles relacionadas a la pobreza, lo cual es una tasa mayor a la tasa de muertes que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, relacionadas a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, eso, uno de los resultados es que durante los últimos 20 años, todos esos datos están en el libro este que mencionamos al principio, The Life You Can Save, la vida que puedes salvar. Durante los últimos 20 años esto acumula más de todas las guerras y Más de todas las represiones, muertes, de todas las... de todas las muertes, sí, durante las guerras y represiones durante todo el siglo XX. Dice el autor, Peter Singer, que el siglo XX, el siglo de Stalin y el siglo de Hitler también. Y esto pasa, exacto, o sea, 18 millones de personas mueren todos los años por causas prevenibles. Muchas de estas causas que nosotros ni siquiera pensamos, digamos. Hay gente que se muere de esto que se llama rotavirus, que te da diarrea, que se pudieran salvar tomando sales, o sea, tomando Como casi que aguas con sal y azúcar. agua con sal y azúcar, exacto, y se pudieran salvar por eso y no pasa. Se mueren, la mortalidad infantil, o sea, mortalidad de niños menores de 5 años Esa mortalidad infantil, sí. en estos países también es súper grande. Y entonces lo que pasa es que son cosas tan sencillas Ujú, de prevenir, porque ya tenemos, no estamos hablando de cosas que no tengamos la cura o que sea muy costoso, ujú. porque son cosas muy, muy sencillas que salvar a una vida de esas sería casi equivalente o incluso menos al sacrificio que significa que se te dañen los zapatos y que tengas que devolverte a tu casa a cambiarte por haber salvado a esa niña del estanque. Sí. Entonces la pregunta que está detrás es cuál es la diferencia, digamos, si hay alguna diferencia moral real entre la niña que está ahí en el estanque y que tú estás allí a el niño que está muriendo en África subsahariana por haber tenido diarrea, no sé, muchos días y que nadie sepa que lo que tiene que hacer, no tiene acceso a agua potable y que lo que hay que hacer es conseguir agua limpia y echarle sal y azúcar, ¿no? Ujú. Sí, ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? sí, o sea, sí, el argumento va por ahí, ¿no? De que si es una cuestión opcional, que si, o sea, que si uno eh, actúa respecto a esto, es como una buena opción, como algo bueno que uno podría hacer, o que si hay alguna obligación Exacto. moral al respecto. Y eso, yo le mencionaba a Pachi que cuando empezamos a hablar de esto a inicios de la semana, yo le mencioné que había un chiste de un comediante muy famoso, Louis C.K., estadounidense, que él hacía un chiste, una rutina muy similar, muy probablemente él se inspiró en estas ideas de Peter Singer, me parece a mí, porque él decía como, él decía, mi vida es diabólica, decía, my life is really evil, porque decía, porque yo manejo un Infiniti, que es un tipo de carro, y mientras hay gente que muere de hambre, dice él. Y pues, eso es todo, dice. Pero él después como que detalla un poco más y dice, bueno, yo podría cambiar mi carro por un muy buen carro sin ninguna milla, por un Ford Focus, dice él, y me darían $20,000 por el cambio, y con eso podría salvar un montón de gente de que muera de hambre, y cada día no lo hago. Dice, cada día que pasa, manejo con mi carro y disfruto y duermo como un bebé, mientras hay personas que, lo dice de la manera de chiste, mientras hay personas que lo único que hacen en su vida es morir de hambre. Nacen, se sienten un poco aburridos y después mueren, punto, ¿no? Bueno, y ese es el punto, ¿no? Bueno, él finaliza diciendo como todos los días los hago morir con mi carro. Exacto. Y es es simplemente plantear como esta omisión de acción que podríamos hacer los que tenemos acceso a más bienes y servicios, como esta omisión se podría interpretar como un acto moralmente reprensible, como más bien de alguna manera se podría interpretar como en serio matar activamente a alguien, ¿no? Claro, es que, digamos, normalmente cuando hablamos de que es una persona buena, que es una persona mala, no metemos este punto. Es como que, bueno, eres bueno si no le haces daño a los demás. Ujú. Pero aquí la argumentación es no, eso no es suficiente. Porque si tú fueses caminando, camino al trabajo, vieras una niña en un estanque, digamos, te meterías a salvarla. Y de hecho, imagínense ustedes que llega un compañero al trabajo seco y les cuenta, no, que viene una niña. Y todo el mundo le pregunta como, ¿y no te metiste a salvarla? No. Correcto. Imagínense la reacción que tendrían ustedes, Ujú. ¿no? Entonces, el punto acá es que es exactamente lo mismo.
nosotros al no hacer nada por esto que está sucediendo en el mundo, estamos no metiéndonos al estanque a salvar a esa persona. Y simplemente llegando a tiempo del trabajo, con nuestros zapatos nuevos y la ropa seca. Entonces, lo que pasa es que hay como un velo colectivo completo en que nadie ve, bueno, muy poca gente, digamos, se pone a pensar en esto, en que realmente no estamos ayudando a esas personas que por un costo muy pequeño, como el equivalente a estos zapatos nuevos y a esta ropa que quizás se nos hubiese dañado, digamos, que pudiésemos hacer un sacrificio muy pequeño y entonces, en verdad, no es solo que no estamos yendo un paso más allá, es que no estamos dejando que estas personas mueran o tengan una vida muy desgraciada. Me pregunto qué reacciones tendrá quienes están escuchando el podcast en este momento, usted. Me pregunto qué reacción tendrá de que, o sea, probablemente digan, bueno, son los exagerados, porque me están diciendo que soy malo por no actuar respecto a estas cosas. Porque resulta que esa es la acción, esa es la reacción normal. Los humanos tenemos un montón de, como hemos comentado en otros episodios del podcast, los humanos tenemos un montón de sesgos cognitivos, y ya se me olvidó la palabra otra vez, sesgos cognitivos que permiten que esto pase, y la psicología humana es normal que sea así, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta tendencia filosófica, o bueno, esta comunidad del altruismo efectivo que nació alrededor de este tipo de filosofía, tiene una lógica muy utilitarianista, que es esta tendencia filosófica más antigua que viene desde Jeremy Bentham y John Stuart Mill y otros por ahí, que es esta idea de valorar todas las vidas humanas de la misma manera. Es un humanismo socialista, como comentábamos la vez pasada, como mencionaba Yuval Noah Harari en su libro, que es esta creencia de que cada vida humana es igual de valiosa a cualquier otra, ¿no? Y que en términos completamente ideales no tiene más valor mi vida que ninguna otra, y no tiene más valor, por ejemplo, a quienes yo quiero, a quienes yo amo. No tiene más valor, por ejemplo, si usted tiene un hijo o si tiene un hijo. En teoría, lo que pasa es que eso no va a ser el impulso emocional o afectivo que tengan las personas, pero sí, en teoría o racionalmente, ¿no? De manera completamente racional, no tiene más valor la vida de cualquier niño que la de mis propios hijos, digamos. Pero eso no, bueno, lo que pasa es que eso es llevando a un extremo la lógica, ¿no? Sí. Y difícilmente coincida con los impulsos humanos irracionales, pero muy naturales que tenemos todos, ¿no? Exacto, entonces en este sentido, por ejemplo, la niña en el estanque, la vida de la niña en el estanque tiene el mismo valor que la niña que en este momento está muriendo de malaria, ¿no? Muy, muy lejos de nosotros, que nosotros nunca la hemos visto, que no sabemos cómo se llama, no hablamos su mismo idioma y no tenemos la misma religión, ¿no? Entonces eso, digamos, como... Que además que no vemos, no es concreta, no conocemos su historia, no tenemos nada de contexto. En relación a eso está esto de que, bueno, ellos comentan en el libro, de la efectividad de las comunicaciones al respecto de causas altruistas, ¿no? Bueno, ellos comentan, por ejemplo, es muy efectivo contar la historia de la niña en el estanque, o contar alguna historia en particular, o sea, para recaudar donaciones. Pero si se cuentan las estadísticas, o sea, se han hecho experimentos para ver cuál es la reacción luego de qué sé yo, de algún tipo de propaganda, y si se presentan estadísticas, la cantidad de gente que dona, el porcentaje de gente que dona después de estar expuestos al mensaje, es mucho menor que cuando la gente que solo se le presenta la historia. Incluso hay comunicaciones... La historia de una persona. Exacto, como por ejemplo la historia de la niña en el estanque. Bueno, pero sí, no, porque la historia de la niña en el estanque no es la historia de algo que está tratando de recaudar dinero. Es más como la historia de, no sé, Pepita, quien tiene malaria y los papás no tienen suficiente dinero para pagarle el tratamiento, ¿no? Correcto, sí, una historia real, pues, pero presentan la historia de una sola niña, ¿no? A la que están y no mencionan a los otros, qué sé yo, 200,000 niños que mueren de la misma razón. No los mencionan a ellos, sino mencionan solamente a Pepita, como dice Pachi. Sí, exacto, digamos que... Y eso es mucho más efectivo. La gente reacciona mucho mejor a eso. Y incluso si presentan la estadística y la historia de la niña,
es menos efectivo. La gente dona menos si presentan la estadística. E incluso si mencionan la historia de Pepita y Juanito. Entonces, y la gente tiende a donar menos a que si solo mencionaran a Pepita. Es más efectivo mencionar, y eso tiene que ver con esos biases cognitivos, sesgos cognitivos que tiene la gente, y que bueno, que tenemos todos, y que somos víctimas, ¿no? Sí, o sea, quizás me gustaría como plantear quizás algunos de los puntos que uno puede argumentar en contra de comparar la historia de la niña en el estanque con la historia de Pepita que tiene malaria, ¿no? Entonces, quizás el primero es que no tenemos el que ya mencionamos, el que no tenemos no estamos viendo a Pepita, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad sobre Pepita, porque nunca hemos ido a su país siquiera, ¿no? En cambio, si bien nosotros no metimos a la niña en el estanque, bueno, somos la única persona allí. Entonces como el argumento es como si hay más gente que es capaz de donar, pareciera que se disminuye. La difusión de la responsabilidad. Exacto, Sí. como que se disminuye mi responsabilidad de meterme al estanque. Entonces, Porque otros podrían actuar y además hay otro sesgo ahí que es el sesgo de justicia o fairness que llaman en inglés y es como ¿por qué voy a donar yo si otros no donan? Exacto. Entonces para esto, por ejemplo, imaginémonos que en el mismo estanque, en vez de una niña, esta vez hay 50 niñas y del mismo tamaño, todos del mismo tamaño, ninguna llega al piso. Y en vez de una sola persona que va caminando un adulto, hay 50. Si quisiéramos ser completamente justos, lo que deberíamos hacer es que las 50 personas, los 50 adultos se metieran al estanque y cada uno salvara uno y listo, ¿verdad? Cada uno solamente da lo que es justo. Pero no pasa así. Imagínense que ustedes se meten al estanque, agarran a su primera niña, la salvan y notan que solo usted y otra persona se metió al estanque. ¿Qué van a hacer? ¿Dejan a los otros 49 niños allí? ¿Estaría bien eso? Uh-huh. Entonces el punto aquí es, claramente no estaría bien. El punto aquí es que el hecho de que las otras personas no estén haciendo nada, en realidad no disminuye nuestra responsabilidad, ¿no? No hay racionalmente, no hay ninguna razón por la cual, racionalmente, sí, perdón por la repetición, pero sí, no hay ninguna razón por la cual el hecho de que haya personas que donen disminuye mi responsabilidad. Yo sigo teniendo mi misma responsabilidad de salvar. O sea, si lo ponemos en el ejemplo del estanque, ninguna persona solo salvaría a una persona y se va, a un niño y se va, y deja a los otros 49 ahogarse. Jamás. Uh-huh. Uno haría el esfuerzo por salvar a todos los que pueda, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que uno tiene que donar toda la plata que pueda. Peter Singer, por ejemplo, dice que si ustedes en algún momento en su vida, digamos, si quieren esta semana, han comprado alguna bebida, supongamos que ustedes viven, como es el caso de Costa Rica, en un país donde ustedes pueden tomar agua del tubo de su casa. Si usted ha comprado una bebida esta semana, significa que usted tiene más dinero del que necesita. Uh-huh. Porque usted solo necesita tomar agua y el agua sale del tubo de su casa. Uh-huh. ¿No? Obviamente en los países donde el agua no sale del tubo de su casa... Sí, hay países que tienen ventaja porque, por ejemplo, tienen buenos sistemas de agua potable. Sí. Exacto, entonces en ese caso sería si usted ha comprado alguna bebida que no salga del tubo de su casa. Pero claro, esto es súper extremo, o sea, significaría que todo el mundo tiene que donar toda la plata más allá de cubrir las necesidades básicas. Y yo creo que, digamos, racionalmente pareciera que esa es la argumentación, ¿no? Que eso es lo que conlleva la argumentación, que todos tenemos que donar toda la plata necesaria. Toda la plata que uno tiene en acceso, ¿no? Exacto. Que es casi toda, ¿no? Exacto. Entonces, pero sin embargo, por ejemplo, una argumentación en contra de eso es, si yo en este momento dono toda mi plata, que no necesito, quizás el año que viene digo, no, esto es una estupidez, voy a dejar de hacerlo. Y entonces voy a terminar donando en mi vida. Como un tipo de burnout. Sí, exacto, que voy a terminar donando en mi vida menos plata que si hubiese dicho, no, voy a donar tal porcentaje, ¿no? Uh-huh. Porque me canso de hacerlo. Uh-huh. Sí, entonces, por ejemplo, eso. Luego quizás vamos ahorita a seguir explicando las otras razones por las cuales se puede comparar lo de la niña del estanque con los niños que mueren en el mundo y los adultos también. Y si quieren, luego hablamos más de los porcentajes o cuál es nuestra verdadera obligación en términos porcentuales de donar. Ok, entonces, por ejemplo, otra gente dice, no, es que la obligación de ayudar a los pobres no las tenemos las personas, sino las tienen los estados. No, los países son los que deben ayudar a las personas pobres.
Entonces, para mí, digamos, si vemos los números, vemos que los países donan dinero a otros países. Este dinero no necesariamente va directamente a los pobres, a veces van a otras cosas. Pero además, la argumentación racional que está detrás es exactamente la misma. Yo estoy tratando de quitar mi responsabilidad porque hay otros responsables, ¿no? Pero si eso no está funcionando y hay gente que hoy en día está muriendo por causas que son prevenibles y que son totalmente causables por la pobreza, entonces, porque no tengo o sea, sigo teniendo la misma responsabilidad, ¿no? Ujú. Otra, Entre otras cosas que pasa a otro tipo de sesgo o problema psicológico que sucede ahí, bueno, uno que se puede mencionar también es como, bueno, no sé cómo se llama, pero es como un problema que tiene un sesgo cognitivo muy común, que es el de relativizar. ajá, Por ejemplo, es más común que si la estadística dice que es posible salvar el 80% de 10 personas, de 100 personas, la gente va a tender a donar más que si se dice que con las donaciones que el objetivo es salvar el 10% de 1000 personas. Y, y lo cual es un completo error aritmético, pero las personas simplemente van a tender, o sea, como que si usted siente que no está salvando a todas, o sea, que como que no se siente que hay significado, pero sí, lo que pasa es que si usted salva a una persona, aunque sea solo a una, tiene completo significado para esa persona. sí, exacto. Esto es como este es otro de los problemas de la comparación, justo de esto de la niña del estanque y la niña de malaria, que uno dice, Ujú, pero es que el problema es demasiado grande, ¿no? ujú. ¿Cómo voy a hacer para Igual no afrontarlo? vamos a salvar a todos. Exacto. Entonces, y sobre ese punto, yo creo que el argumento, porque muchas veces el argumento que tienen las personas en contra del utilitarianismo es que se pierde como el valor de la vida humana. Y justamente aquí es como un argumento, como demuestra que eso no está sucediendo, porque es como nosotros queremos, el objetivo es que se salven la mayor cantidad de personas posibles, porque cada vida humana tiene un valor. Ujú. ¿No? Cada vida humana tiene un valor y por esto, aunque se salven una y la diferencia, si mi donación va a ser que se salve una persona, bueno, y muera 1.000.000, Ujú. entonces aún así tiene un valor porque estoy salvando a una persona que de lo contrario hubiera muerto 1.000.000 y una persona. Y no estoy Correcto. logrando salvar a una persona. Por eso es que la organización y el libro se llama The Life You Can Save. Exacto, la vida que te Porque puede no, salvar. porque no es enfocarse en, o sea, porque si usted, puede ser un poco abrumador y paralizante enfocarse en Ujú. salvar a todas las vidas humanas, pero si usted puede salvar una vida con lo que poquito que puede aportar, eso ya es muchísimo. Otra cosa que no hemos mencionado que me parece que deberíamos estar empezando a abarcar es el sector o sea, el concepto filosófico se llama altruismo efectivo. Y bueno, y ya hemos estado mencionando varias cosas relacionadas con el altruismo y por qué tiene sentido, eh, pero no hemos mencionado la parte efectiva y esta organización le da mucho énfasis a la parte de efectividad. Por ejemplo, ellos hacen un ranking de caridades para saber cuál tipo de organización o fundación o lo que sea que sean estas organizaciones, eh, saber cuáles tienen más efecto por menos cantidad de dinero. ¿Cuántas vidas se pueden salvar por menos cantidad de dinero para hacer, o sea, para que las donaciones en serio lleguen a salvar las vidas de la manera mejor posible, ¿no? Sí, porque hay como una tendencia a que uno, que cuando dona dinero, dona como a causas que son cercanas a uno de alguna manera, ¿no? Como, qué sé yo, a la iglesia, o que a la que va, o algo de la comunidad, etcétera. Y el punto de este movimiento de altruismo efectivo es que muy probablemente esa donación no es lo más efectiva posible. O sea, si consideramos que todas las vidas en el mundo son iguales y no es que la gente de nuestra comunidad su vida tiene más valor que la gente en África subsahariana, entonces nosotros deberíamos tratar de salvar a la mayor cantidad de gente posible. De gente. De Cualquier personas, gente, ¿cierto? sí. No importa dónde esté. Y resulta que es mucho más efectivo, con menos dinero, yo puedo salvar a más personas si estas personas viven en estos países que viven en pobreza extrema. Además de que Porque los problemas son problemas más es básicos. por eso. Por ejemplo, hay uno de que están salvando un montón de gente poniéndole yodo al agua, porque tienen tantos problemas de desnutrición que simplemente con yodar el agua que la gente consume, ya no se mueren. Simplemente eso es todo lo que pasa. O ácido fólico, o estos micronutrientes que uno da por sentado porque tiene muy buena nutrición en los países que vivimos nosotros y que nos escuchan en el podcast. O sea, si usted tiene acceso a un podcast, probablemente tiene
tiene los nutrientes necesarios para vivir normal. En cambio, en esas poblaciones simplemente le agregan un micronutriente como este y salvan a un montón de gente. Entonces, es muy barato salvar muchísimas vidas en ciertas situaciones, en ciertas regiones del mundo, ¿no? Entonces, Sí. es parte de esta efectividad que trata de promocionar esta tendencia, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, vemos a veces en televisión como estas recaudaciones que hacen porque hay una bebé que se la tienen que hacer una operación súper complicada que cuesta cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces, y la gente dona y, o sea, obviamente está bien, pero realmente con esa cantidad de dinero que se utilizó para salvar a una bebé, se hubiesen podido salvar, quién sabe, habría que sacar la cuenta, pero decenas o cientos de bebés en África, ¿no? En África subsahariana, que es esta zona donde están la mayoría de las personas que viven en extrema pobreza. Oye, Pachi, diga el ejemplo del World Trade Center, ¿cómo era? De la Ah, ok, nuclear, sí. Por ejemplo, cuando el 11 de septiembre en Estados Unidos, después del 11 de septiembre, muchos estadounidenses donaron muchísimo dinero a la Cruz Roja Americana. Donaron tanto dinero que la Cruz Roja ya no sabía cómo hacer, ¿no? Porque primero, o sea, le dieron plata, por ejemplo, a la gente que habían tenido que mudar porque vivía muy cerca del World Trade Center, pero tenían mucho más dinero que eso. Entonces decidieron poner como una línea, sí, un perímetro un alrededor de perímetro, Manhattan, un o algo perímetro así. alrededor de, no de Manhattan, del World Trade No sé, Center. yo no sé de eso. Sí, y de ahí para abajo le iban a dar a todas las personas que vivían ahí, creo que era 3 meses de alquiler o 3 meses de hipoteca. Y resulta que por ahí viven muchos de los banqueros que trabajan en Wall Street y que tenían hipotecas y rentas súper caras, y entonces había stands de la Cruz Roja explicándole cómo la Cruz Roja le iba a pagar la renta o la hipoteca a estas personas que son millonarias. Entonces Y imagínense. recaudaron tanto que podían pagar esos alquileres. Exacto. O sea, hicieron, digamos, como la plata se había recaudado para eso, se hizo eso. Una caridad para pagarle el alquiler carísimo a brokers de Wall Street. Exacto. Sí. Entonces, Y lo que pasa es que ahí está esa parte irracional de querer donar, ¿no? bueno, Claro, sí. de querer donar a la gente que es cercana a ti de alguna manera, ¿no? Porque, o sea, yo lo que pienso es que cuando es algo que es de como tu comunidad, tu país, uno se siente que más cercano que uno pudiera haber sido esa persona. Sí. En cambio, uno nunca piensa, a mí me puede dar diarrea y morirme, ¿no? O sea, porque vivo a una cuadra y tengo todo el dinero necesario para comprar cientos de Gatorades, digamos. Nunca me voy a morir de diarrea. Es una situación, para uno es una situación simplemente más abstracta, es como una idea. Exacto. En cambio es más fácil, si, por ejemplo, ellos, los gringos, los neoyorquinos, era muy fácil identificarse con las necesidades de sus vecinos, ¿no? Ni siquiera los neoyorquinos solamente, todos los americanos, ¿no? Correcto, sí, si usted es gringo, probablemente se identifica muy fácilmente con un gringo, los entiende más, entiende el contexto, se imagina a su hermano, a su hermana, a su papá, su mamá, o sea, es que si usted ve a gente muriendo en New York por la razón que sea, o eso sucedió también con otras cosas que hacen una recaudación relámpago porque alguien, qué sé yo, porque alguien se ahogó, quedó encerrado en una mina o así, hacen recaudaciones rápido para salvar a esta persona y se acumula mucho más dinero del necesario, o bueno, o eso, simplemente son cosas que, claro, siguen siendo altruistas y cosas que siguen teniendo sentido moral y todo lo que, o sea, obviamente está muy bien, pero si esta reacción empática, uno empatiza más con cosas que tiene el contexto y entiende bien, ¿no? Sí, o sea, a mí me parece muy difícil que uno diga, digamos, que haya como una política de no se puede donar para este tipo de cosas. No, pero jamás. sí me parece que debería haber como una regla común de que cuando se cubra lo necesario, ese dinero vaya para otro tipo de ayuda. O sea, cuando se hubiese cubierto el dinero necesario para pagarle la renta a la gente que sí se tuvo que desplazar de su casa, digamos, porque si hubo gente que no pudo seguir viviendo donde vivía después del 11 de septiembre, y los gastos de funerario, qué sé yo, todas esas cosas, a la gente que lo necesitaba, usar ese dinero para otra caridad, ¿no? Y de lo más efectiva posible. Pues Porque sí. entonces, por ejemplo, hay niños que estuvieron en un pozo, digamos, esto es así como un pozo de agua, y luego tienen un trust fund por toda la plata que les donaron. Entonces, bueno, muy bien por esta persona, pero es que no tiene ningún tipo de lógica. Sí. Y otra cosa que quería mencionar es que en relación con esto de que la sensación de que el problema es demasiado grande, sí, es cierto, el problema de la pobreza es muy grande. Sin embargo, actualmente estamos en el momento histórico en el que menos gente ha vivido en extrema pobreza. O sea, desde 1990 estamos en un proceso de disminución constante de la gente que vive en extrema pobreza y de los niños que mueren con menos de 5 años, etcétera. Sigue existiendo, pero se ha reducido. Entonces, tenemos una capacidad de seguir fomentando
que se reduzca, ¿no? Lo cual son excelentes noticias, pero no quiere decir que no estén muriendo 20 millones de personas Exacto. al año. Y Sí. lo cual es un crimen extremo, igual. O sea, no es como que, bueno, hay progreso, muy bien, pero no es como. O sea, lo que pasa es que la mala noticia es extremadamente mala, Claro. digamos. No es. Sí, y No es ahorita que mencionas esto de que siguen muriendo 20 millones de personas al año, quizás quería o retomar un momento otra vez la niña al estanque, porque es como que con la niña al estanque nosotros no tenemos ninguna responsabilidad porque esa niña se metió ahí. Nosotros no fue que la metimos y luego, bueno, ahora tenemos que sacarla. Sin embargo, con la gente que vive en pobreza, hay una conexión, ¿verdad? Estas personas que viven en pobreza extrema, nosotros sí tenemos algún tipo de conexión. Es cierto, nunca hemos ido a su país, no sabemos cómo se llaman, no hablamos su idioma, etcétera. Pero la forma como funciona la economía global, nosotros nos estamos beneficiando de alguna u otra manera de su situación, ¿no? Quizás habrá que hacer varios saltos y pensar un poco más, y yo no sé suficiente de economía para saber cómo nos estamos beneficiando, y por ejemplo los ejemplos que da Peter Singer se refieren a Estados Unidos específicamente, pero yo me puse a pensar cómo me beneficio yo acá en Costa Rica de la gente que vive en pobreza extrema, o en pobreza incluso. Entonces, por ejemplo, una manera como me beneficio es cuando compro ropa muy barata, ¿no? Que no es hecha aquí, es hecha en Asia o en Asia, y muy probablemente están explotando a gente para hacer esa ropa. Probablemente también me beneficio con mi celular, que utilizan este sustancia, cobalto me parece que se llama, que también explotan gente para sacarlo. También me beneficio, por ejemplo, cuando yo compro los vegetales en la feria del agricultor y son comida muy, muy barata y ellos ganan muy, muy poquito dinero. No viven en pobreza extrema, muy probablemente, solamente en pobreza, eh, porque Costa Rica es un país que tiene más dinero que estos otros países de África subsahariana, pero también me estoy beneficiando de eso. Y seguramente habrá muchísimas otras maneras en las cuales yo me estoy beneficiando y cada uno de nosotros nos estamos beneficiando. Entonces, no es lo mismo, yo sí tengo un nivel de responsabilidad de por qué esa gente está así. Bueno, por supuesto, yo puedo decir, pero yo no puse las reglas, etcétera. No, pero eso no quita tu responsabilidad, Ujú. porque tú estás dejando que pase y no estás haciendo nada al respecto. No te estoy pidiendo que agarres y hagas una protesta frente de la Organización Mundial de Comercio, no, sino pensemos en otras maneras para las cuales podemos ayudar a estas personas. Maneras más efectivas, ¿no? Y Exacto, más, y más liberales, porque parte de la idea es que cada uno puede hacer una acción individual y libre y no tiene por qué ser coaccionado, porque la idea no es ninguna coacción y tampoco es como que obligar a alguien a hacer nada, simplemente di. O sea, Peter Singer dice, bueno, yo no quiero hacer sentir mal a nadie o algo así, o este no es el punto, pero di, simplemente estoy ejerciendo mi libertad de expresión. sí, y de plantear que no pensemos de que, o sea, plantear de su punto de vista y que yo comparto, de que está mal no ayudar. Entonces, la pregunta es, bueno, porque bueno, hay gente que pudiera decir no, de que ayuden los ricos. Y sí, por supuesto, los ricos tienen que ayudar. Pero eso no quita nuestra responsabilidad si tenemos más dinero del que necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces, por ejemplo, una cosa. Hay una página que se llama ¿cómo se llama? Bueno, hay una página, les ponemos el link allí, donde pueden ver qué tan ricos son en relación con el resto de la población Se llama del Give mundo. What You Can, Exacto, da lo que puedas dar. exacto. Give what you can y luego y hay como un link que se llama ¿qué tan rico soy? ¿No? How rich am I? Es como Entonces, para ver en qué han escuchado esto de Occupy Wall Street, de todos estos estudiantes que hacían protestas hacia el 1%. Es esta idea de que, bueno, lo que pasa es que, es que no, sí, no. no importa, es esta idea de que el 1%, sí, yo sé que no está exactamente así, me disculpas, pero el punto es que es esta idea de que el 1% de la gente posee la mayor cantidad de riquezas del mundo. Ajá, pero solo para clarificar lo que está Eso igual diciendo. es cierto, sí, de Sí, alguna manera. exacto, pero en Occupy Wall Street era el 1% de la gente en Estados En Estados Unidos. Unidos, sí. Sí, Ahora porque estamos hablando a nivel global y el panorama cambia un ajá, poquito. no, cambia absolutamente, Sí, no sí, un sí. poquito, cambia rotundamente, porque resulta que si tú ganas más o menos más de $30,000 anuales, tú estás en el 1% de la población. Ujú. Con $30,000 anuales en Estados Unidos, tú estás probablemente como en el 90% de la Son casi población, ¿no? todos, sí. Sí, estás muy, muy abajo, digamos. En Estados Unidos, la gran mayoría de las personas en Estados Unidos están dentro del 1% de la población en riqueza global, digamos. Ujú. Más temprano hicimos bueno, nos metimos ahí a la calculadora que tiene esa página y nos dimos cuenta que si usted gana 10,000, 12,000 dólares al año, que es un salario bastante común en Costa Rica, usted está casi que en el 10% de las personas más ricas del planeta.
Exacto. Y- Entonces, claro, entonces cuando uno dice, bueno, eso es una obligación de los ricos, siéntanse incluido. Usted está dentro de los ricos y está dentro del 20% más rico, imagínense. De hecho, si está más del 50% más rico, ya estás dentro de los que tienen más, ¿no? sí, exacto. Entonces, por ejemplo, Peter Singer, dentro de su libro y en la página web de Life You Can Save, propone una escala de cuánto debería donar cada persona. Es importante decir que esta escala es en relación con personas que viven en Estados Unidos. Sin embargo, creo que ayuda, ¿no? O sea, por ejemplo, él dice que personas que ganen de 0 a $40,000 anuales, que como ya dije, $40,000 es poco en Estados Unidos, que donen lo que puedan. ¿Okay? Luego, si ganas entre 40,000 y 80,000, que dones el 1%. Entonces, en esto quiero hacer un ejemplo. Imaginémonos que nosotros ganamos incluso menos de 40,000. Imaginémonos que nosotros ganamos $1,000 mensuales. ¿Ustedes sienten que sería una carga demasiado pesada donar $10 Ujú. mensuales? Eso sería su 1%. Si ustedes van a la página web de The Life You Can Save, ustedes pueden poner allí su tarjeta y que se cobren $10 mensuales. Pero claro, por supuesto, ustedes me van a preguntar, pero ¿para qué sirve donar $10 mensuales? No sirve de nada, o sea, mejor no. Mejor no me meto en la página y pongo allí mi información. Bueno, la cosa es que sí sirve, porque como mencionábamos antes, muchos de los tratamientos que ayudan a estas personas son tratamientos muy baratos. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que hay es la malaria, ¿no? Una de las maneras más efectivas de prevenir la malaria es algo muy sencillo, que es dormir con redes, con poner una red antimosquitos alrededor de la cama. Estas redes antimosquitos cuestan más o menos $2 cada red. Y más o menos una red protege a 2 personas. Estoy asumiendo que eso es lo que dice la página web de Life You Can Save, ¿no? Entonces, ustedes con $10 que estén donando mensuales, significa que están protegiendo a 10 personas de que les dé malaria cuando duermen, que es el momento más vulnerable. Obviamente les puede picar el mosquito en otro momento, pero ustedes los están protegiendo de la manera que es más efectiva. Si ustedes donan esos $10 por un año, significan que con sus $10 mensuales, que terminan siendo $120 al año, ustedes están protegiendo de que le den malaria a 120 personas. ¿Cierto? Sí, y es una donación ínfima, ¿no? Exacto, o sea, imagínense que ustedes un Comparado día... con lo que gasta uno en cosas que no tienen tanto valor como salvar 100 vidas por año. Sí, bueno, igual obviamente aquí no es salvarlas porque uno no necesariamente sabe si esa persona le va a dar malaria y si necesariamente se va a morir. Pero el cálculo de salvarlas, de cuánto cuesta salvar una vida, digamos, calculando la estadística de cuánta gente realmente muere por malaria y cuánta gente se contagia de malaria, mucho más alto, es como $3,000. Pero ustedes están dándole una red antimosquitos a 120 personas Ujú. que van a mejorar su vida porque le van a disminuir su posibilidad de que les dé malaria, que así no te mueras, es horrible que te dé malaria, digamos. Imagínense que a ustedes les pasara algún día lo de la niña del estanque, que ustedes salvaran a esa niña, ustedes se sentirían bien por el resto de su vida, por haber salvado a una persona, a una niña, y que no hicieron nada, simplemente la sacaron de un estanque que a ustedes les llegaba a mitad del muslo. Y aquí, por $10 mensuales, ustedes pueden ayudar a la vida de 120 personas para que sea significativamente mejor. Y por supuesto, si ustedes ganan más de $1,000 mensuales y aumentan, por tanto, el porcentaje, el 1% representa más de $10, representa 50, entonces ustedes pueden salvar a 100 personas mensuales, no salvar, ayudar a que estas 100 personas tengan una red antimosquito mensuales, o por ejemplo, con más o menos $600 al año, ustedes pueden ayudar a una mujer a que tenga una operación para corregirle una cosa que se llama fístula, que es una cosa horrible. Ujú. El de la fístula es bastante concreto y puede ser ilustrativo, me parece. Porque lo que pasa con la fístula es que si es común que haya mujeres que tengan embarazos muy jóvenes o si han sufrido malnutrición, no en la zona pélvica o lo que sea, perdón ahí por la inexactitud, pero la zona pélvica no es lo suficientemente grande y entonces resulta que con los partos sufren unas fisuras entre la vagina y el ano, entonces entre la vagina, no, o sea, no necesariamente entre la vagina y el ano, sino también entre la vagina y
¿cómo se llama? Cuando hace pipí, la vejiga. Y la vejiga sí puede ser incluso más adentro, exacto. Exacto, puede Entonces ser. es una fisura ahí y lo que provoca es que, bueno, que haya como fugas entre en la parte de excremento y orina y la parte reproductiva, digamos, la vagina. Entonces esto le produce bueno, además de que le produce sufrimiento directo, les produce mal olor crónico. Ujú. Pero el pésimo olor. Y entonces existe el riesgo de que sean, bueno, y sucede, de que sean abandonados por sus familias y maridos por algún prejuicio o simplemente por ignorancia. Se les considera que pueden estar malditas o algo así. Y incluso las familias los abandonan y algo muy común que pasa es que ni siquiera viven en la casa con su familia, no la familia de su marido, porque digamos el marido los abandona y resulta como que ni siquiera la familia de su padre y madre las recibe de nuevo, sino que viven en una chocita afuera. O sea, lo que resulta es como que Sí, la excluyen completamente de la quedan sociedad. completamente excluidas de la sociedad y resulta que es con una operación muy simple, una intervención quirúrgica ambulatoria muy simple, que les hacen que cuesta alrededor de $100. No, de 600. Sí. $600. Bueno, el dato que yo tenía, que vi en el libro, Pero el Life You Can Save actual dice ok. $600. Bueno, pero es una operación relativamente barata que, bueno, ellos le solucionan esto a ellas y básicamente les dan la vida de vuelta. En el libro, en la versión del libro que yo leí, mencionaba que incluso les daban los pases de bus para que regresaran a Ah, la sí. villa y les regalaban un vestido Un al vestido final. nuevo, sí. Es un vestido nuevo al final. Entonces, imagínense, es como volver a darle la vida a alguien y bueno, o sea, lo que pasa es que se les está garantizando que vuelvan a ser, además de que se les está quitando ese padecimiento, les está dando una nueva oportunidad de vivir de manera normal, ¿no? Sí, sí, porque digamos, este problema de la fístula en los países desarrollados o en las personas que tienen discapacidad económica no sucede porque, bueno, yo no había escuchado esto de que se debía a la desnutrición y a eso, yo lo que había escuchado era que se debía a los partos muy prolongados, al trabajo de parto prolongado. Normalmente en un país desarrollado, en un país con un sistema de salud funcional, la persona entonces, la mujer, se hace una cesárea y se evita que este parto sea tan prolongado, porque además incluso el parto muchas veces termina en la muerte del bebé, porque digo, el parto no funcionó, digamos, pues, son personas que no tuvieron acceso a ningún médico cuando estaban dando a luz, entonces por eso se produce la fístula, entonces, claro, eso no sucede en nuestros países, y por eso, por $600, entiendo que estos $600, yo me metí en la página web de Fístula Foundation, ya digamos, cubre todos los gastos, se tiene que contar ahí, digamos, todos los gastos de los médicos, de trasladar a los médicos a estos lugares remotos. Ellos entrenan a médicos en las comunidades también para que sean capaces de hacerlo y que sea lo más barato posible, entonces que no sean médicos extranjeros. Y claro, la limpieza, lo limpio que tiene que ser el quirófano y todo eso. Entonces sí, llega al monto de $600. Pero imagínense, con $600, que es lo que les cuesta un ticket de avión a algún lugar, ustedes pueden cambiarle la vida por completo a una persona. Y si bien los viajes son lo máximo, yo no diría, o sea, un viaje no me va a cambiar la vida a mí de manera de que le cambie la vida a esa persona que haya estado totalmente excluida de la sociedad y que una simple operación le va a cambiar la vida de una manera mucho más grande de lo que la vida me va a cambiar a mí el viaje, porque además los $600 son los del pasaje, ¿verdad? Falta todo lo demás. En cambio, los $600, en el caso de la operación de la fístula, cubre toda la operación y todo lo relacionado al cambio de la vida de esta persona. Uh-huh. Entonces, sí, entonces en ese sentido hay un impacto muy grande que puede tener así demos solo un 1%, ya tenemos un impacto. Por supuesto que si podemos dar más, es mejor, pero lo más importante es que hagamos un cambio a nuestra situación actual. Si actualmente no estamos dando nada, deberíamos empezar a dar. Y lo más racional y lo más efectivo es dar a caridades o organizaciones que sean muy buenas utilizando el dinero. Hay muchas veces que hay mucho dinero que se pierde en cosas en que no termina yendo a la ayuda, sino a otras cosas. Entonces es por esto que hay organizaciones, incluyendo la de Peter Singer, de Life You Can Save, que hacen un listado de organizaciones que cumplen con una serie de parámetros que las vuelve efectivas. Entonces, por ejemplo, pueden ver la página web de Life You Can Save, ahí ustedes pueden elegirle la organización y ya de una vez dar su donación. También puede ver otra página que se llama GiveWell, que ellos comparan organizaciones con otras organizaciones. Y esto, por ejemplo, los primeros que empezaron a hacer esto fue esto de GiveWell, porque antes
no había información de qué tan efectivo era la organización. Imagínense que uno esté dando plata, queriendo que esa plata termine, qué sé yo, uno participa en una carrera para la cura del cáncer y resulta que esa plata no va a nada de la investigación, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace GiveWell es analizar qué tan efectivo es las organizaciones y de todas las organizaciones que analizan solo recomiendan un pequeño número y eso toda la información la pueden encontrar en la página web de GiveWell y también pueden encontrar información en la página de Life You Can Save para que la plata que se done pueda salvar a la mayor cantidad de vidas posible. Bueno, no sé si son cristianos o católicos o algo así, pero yo me acuerdo una frase de la Biblia que habla de la caridad y cómo uno, o sea, cuestiona el lado egoísta de la caridad, el lado hipócrita de la caridad, de cómo uno podría hacer eso por razones egoístas, pues. Y lo que recomienda, no sé si es Jesús, creo que es Jesús, quien recomienda que la mano izquierda no se debería dar cuenta de lo que hace la derecha, o sea, que cuando usted ayuda, lo haga en silencio y no le cuente a nadie porque pues porque si no estaría haciéndolo por razones al final egoístas. Lo que pasa es que en estas cosas a mí me parece que hay un sector, o sea, hay que enfocarse, si usted deja de contarle a los demás que usted está donando para que no ser percibido como alguien que está, o sea, Siendo mejor que los demás, siendo engreído por donar, sí, exacto, está haciéndolo exactamente por razones egoístas. Y es más probable que tenga más impacto y efectividad si usted cuenta que está donando y cuánto está donando. Claro, eso digamos, las cifras están en el libro de Peter Singer, ¿no? Efectivamente, o sea, que si uno, yo no las recuerdo en este momento, pero es más probable que la gente done cuando sabe cuánto dinero donan los demás, que done más, digamos, si sabe que de otras personas que han donado más plata. Entonces, por eso se vuelve egoísta no contar que uno ha donado. Por ejemplo, no contar que uno ha donado y cuánto donó, porque es una manera de fomentar que más gente done. Ellos lo que tratan de argumentar en ese momento es como la importancia de crear un nuevo estándar y la importancia de crear una cultura donde ese tipo de actividad sea normalizada, ¿no? Sí, exacto. Pues entonces, bajo ese punto, les cuento. Pachi nos va a contar la experiencia. ¿Cómo le fue a usted? Pachi me contó al principio de la semana cuando empezamos a investigar sobre este tema hace muy recientemente y no tenemos demasiada experiencia, pero a Pachi le impactó, ¿verdad, Pachi? Sí, o sea, yo quedé traumatizada, digamos, mientras iba leyendo las cifras yo no podía más con mi conciencia. Entonces un día me llegué así a la computadora y metí así lifeyoucansave.com y justo había visto un artículo de Peter Singer que hablaba de que si toda la gente que vive en países desarrollados y la gente que tiene plata en países en vías de desarrollo donara el 1%, solucionamos la pobreza, la extrema pobreza. Hablemos de efectividad, sí. Exacto. Imagínate. Entonces, saqué la cuenta de cuánto era el 1% y no pude más, digamos, entonces decidí que iba a cumplir con mi 1% del 2019, haciendo posible una operación de una persona, de una mujer que sufriese de fístula y que luego, y que a partir de diciembre del 2019, pero también a lo largo de todo el 2020, y no le puse que se quitara, me cobraran 1% de mi salario a mi tarjeta y que se fuese este dinero a una organización que se llama Against Malaria Foundation, que ellos lo que hacen es comprar redes antimosquitos. Fue una decisión súper difícil. Peter Singer dice que está muy mal que uno no investigue a los donantes donde dona. La verdad no investigué lo suficiente, yo simplemente me metí en la página web de él y ya sabía de Fistula Foundation y me parecía que muy probablemente es algo que la gente no dona mucho porque es como muy feo. ¿Fístula? Sí. Yo siento que a mí me afecta, o sea, me siento más... Sí, me parece mucho más concreto que lo de la malaria. Pero supuestamente lo de la malaria es una donación más efectiva. Bueno, creo que al final no, porque si tomas en cuenta cuánta gente puede salvar, creo que no. Es más efectiva porque proteges a más gente en la de malaria, pero con este cálculo de que realmente para salvar una vida en Against Malaria tienes que donar $3,000, o sea, tienen que haber 3,000 personas protegidas con una red para que realmente se llegue a salvar una vida. En cambio, con Fístula, con $600 ya le cambias la vida a una persona, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia de salvar una vida y cambiar la vida no, es difícil de cuantificar, pero sí, creo que podemos contar uno por uno. Entonces, sí, los invito a que se metan en estas páginas web. Y, o sea, si pueden donar más de 1%, genial, pero saquen la cuenta de cuánto es el 1% de su salario y se van a dar cuenta que
es un absurdo no darlo. Que ustedes quizás dan esa cantidad, ni hablemos en cosas egoístas, digamos, de para uno, sino quizás dan esa plata a gente que pide plata en la calle. Está bien, no les digo que lo dejen de hacer, pero es mucho más efectivo dar ese dinero a estas organizaciones que trabajan atendiendo estos problemas y que están siendo supervisadas por estas otras organizaciones, ¿verdad? En cambio, la plata que ustedes están dando a la persona en la calle probablemente va a ser utilizada en comprar crack y ya. Sí, piensan en la efectividad. Exacto. Estas organizaciones GiveWell y The Life You Can Save y Give What You Can, ellos se encargan de acumular la mejor información al respecto y de evaluar todas las organizaciones de caridad a nivel global y tienen muy buena información para elegir racionalmente y a dónde donar lo poquito que uno pueda donar. Sí, igual incluso, por ejemplo, si ustedes tienen algún sentimiento de que quisieran donar hacia algún país específico, ustedes pueden ponerlo y ver si hay alguna organización que trabaja en ese país que está aprobada por ellos. Digamos, no significa que no haya organizaciones en otros lugares que no hayan sido aprobados de ellos que sean igual de efectivas, pero no tenemos certeza, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que siento esto de debería ayudar en Venezuela, pero también me da mucha... digamos, miedo el no saber si este dinero se utiliza de la mejor manera posible, ¿no? Uh-huh. En cambio, con estas organizaciones... probablemente son cosas que no se han medido. Exacto. Probablemente en lo de Venezuela no se ha medido, entonces no tenemos la información, pero en cambio con estas organizaciones tenemos certeza uh-huh. y no hay ninguna razón racional por la cual yo tengo que darle más importancia a la gente en Venezuela que a la gente en África subsahariana. Sí. Es difícil, pero eso es lo que nos dice el raciocinio. Sí, y bueno, y no se sientan mal si sienten algún rechazo a alguna de estas ideas. Es normal, como comentamos al principio, uno obviamente se va a sentir más identificado con la gente que tiene más cerca y nada más esto es como llevar la lógica a un extremo, ¿no? Es eso. Sí. Bueno, entonces para cerrar queremos como siempre leer un comentario de una persona que nos haya dejado aquí en los reviews de Apple Podcast. En esta oportunidad es una persona que se llama Sancisco36 y nos dice: espontáneo. Pachi y Josué abarcan temas muy interesantes de una forma entretenida y espontánea. Muchas gracias, Sancisco36, por tu comentario. Queremos invitarlos a todas las personas a que nos dejen sus comentarios en los reviews de Apple Podcast, nos pueden ayudar mucho. Y también pues a que le recomienden este podcast a sus amigos, a estas personas que ustedes piensan que les interesa el tema del altruismo o de la caridad. Pásenle este podcast para ver qué les parece. Creo que este es un podcast que este episodio es particularmente importante y altruista, de que si mucha gente lo escucha y tuviésemos algún tipo de impacto, sería muy positivo. Así que si se quieren sentir santurones como nosotros, hablando de lo moralmente superiores que somos. Y muchas gracias a Francisco por enfatizar lo espontáneos que somos en nuestro podcast. Sí. Es parte de la idea. Muchas gracias, en serio, y que lo disfruten. Sí, nos vemos la semana que viene, si vamos a tener episodio. Sí, feliz Navidad y felices fiestas. Exacto. Bueno, hasta luego. Chao.